Estudio temporal de Fibonacci. Vamos a estar analizando varias herramientas para saber hasta cuándo pueden estar subiendo o bajando los precios. Vamos con una de esas primeras herramientas del estudio temporal. Vamos a agarrar un impulso, y aquí en herramientas donde aparece en este caso en inglés Fib Time Zone, agarramos un impulso y ahí tenemos la configuración, en mi caso, de varios niveles que nos dan a entender qué probabilidades hay de que el precio pueda pararse en estos puntos: 127, 128, 1.5, 2, y al final estos son probabilidades, por supuesto, donde el precio pueda estar parando después de que tenemos un impulso, y el retroceso, como veis, niveles mínimos del retroceso coinciden con esas franjas temporales de Fibonacci. Muy interesante poder analizarlo en diferentes ciclos pasados. En este caso estamos analizando ciclos de Bitcoin, pero sirve igual. Cogemos la herramienta, impulso más punto más bajo al punto más alto, y de nuevo coinciden bastante bien esas zonas horarias donde yo en esos ciclos temporales podría estar tomando decisiones. Si nos vamos allá por ciclos muy pasados de Bitcoin, lo mismo se puede aplicar. Estamos utilizando la misma herramienta, el impulso temporal, punto bajo al punto alto, y de nuevo diferentes franjas. Obviamente algunas coinciden mejor, otras se extienden un poquito más a lo que es la zona mínima, pero al final tenemos una buena herramienta para tomar decisiones de cuándo se puede estar comprando un activo financiero. Y por supuesto podemos irnos a la actual zona temporal en la que nos encontramos, impulso grande de Bitcoin estos últimos meses, y tenemos ahí esas franjas temporales donde veremos si los precios en esas zonas puedan estar llegando para tomar decisiones de cuándo comprar. Vamos con la siguiente herramienta, que es la expansión temporal de Fibonacci, aquí en las herramientas Time Based Fib Time. Y de nuevo, esta herramienta se diferencia en que necesitamos un impulso y un retroceso completo. Por ejemplo, tenemos el primer impulso y su respectivo retroceso, y de nuevo tenemos diferentes parámetros donde podemos estar sabiendo o tomando ciertas decisiones de cuándo podemos estar vendiendo un activo. En este caso, podemos ver cómo, si aplicamos esta herramienta cuando tenemos un impulso y su retroceso, estamos llegando a zonas muy interesantes donde podemos estar tomando decisiones de cuándo vender un activo financiero. Tenemos el ciclo pasado, impulso y su respectivo retroceso, y vemos como diferentes franjas temporales donde casi el precio está marcando su máximo, y ahí es donde podemos tomar unas decisiones respecto a cuándo es bueno estar vendiendo un activo, porque sabíamos previamente cuándo comprarlo. Ahora tenemos también herramientas para cuándo estar vendiendo. El ciclo pasado anterior de Bitcoin, recordemos, allá por el 2018, nos marcaba bastante bien lo que es la zona. Incluso en el momento actual todavía no tenemos ese retroceso completo del que podríamos estar también tomando la decisión de comprar, pero tenemos también esas ondas inversas que nos permiten saber hasta cuándo puede estar el activo bajando. En este caso tenemos aquí varias ondas inversas que nos marcan muy bien hasta cuándo estuvo bajando el precio. Onda inversa, impulso completo, y tenemos ahí esos mínimos de ciclo que coinciden bastante bien con esas franjas horarias de esta herramienta de Fibonacci. Vámonos incluso a, como decíamos, ciclos anteriores donde todavía no teníamos tanta información de este activo, pero de nuevo nos marcaba muy bien estas franjas horarias donde podíamos estar tomando decisiones de compra prácticamente en mínimos de ciclo. Y ahí están los parámetros. En este caso tenemos varios parámetros de 127, 161, el número 2, en fin, puedo estar utilizando diferentes parámetros en función de la secuencia numérica de Fibonacci, y son herramientas que nos permiten estudiar
los tiempos de ciclo, tiempos óptimos de compra y tiempos óptimos incluso de venta. En este caso también podemos aplicarlo a ondas intraciclo. En este caso tenemos ahí como también nos marcó bastante bien. Ondas inversas dentro de un ciclo donde nos permiten saber cuándo tomar ciertas decisiones. Y lo ideal es poder combinar estas dos herramientas por separado. Tenemos por una parte lo que es el impulso y la expansión en base a esas zonas temporales, y vemos cómo nos coinciden bastante bien estas dos herramientas utilizadas en base a este último ciclo de Bitcoin, y como tenemos pues varias franjas donde el precio podía estar llegando. Más herramientas o más maneras de poder aplicar lo que es este estudio temporal de Fibonacci. Tenemos la expansión de doble onda. Esta es una herramienta que también podemos utilizarlo, sobre todo cuando tenemos varias ondas, pues en vez de coger la primera, esta sería la primera, pues tomamos como referencia la segunda, y tal vez pues esa nos podría estar dejando a entender que el siguiente impulso de Bitcoin podría irnos a zonas un poco más alejadas en el tiempo. Por ejemplo, en esta gráfica tomamos como referencia esa doble onda, y ahí tenemos también pues una posible opción de hasta cuándo podría estar ahora subiendo esta gráfica, en este caso Ethereum. Es una gráfica que Ethereum pues no llegó a superar con demasiado margen su anterior máximo histórico, entonces podemos estar trabajando en esa doble onda de Fibonacci. Y siguiendo con la última herramienta, la superposición del impulso temporal. Muy interesante esta herramienta. Al final tomamos como referencia esa primera herramienta del impulso temporal de Fibonacci, en este caso este impulso bajista, todo el impulso bajista del ciclo bajista 2018, y lo que hacemos es una superposición de todo el impulso bajista. Lo que hacemos al final es clonar ese impulso y superponerlo a toda la franja horaria y llevarlo hasta su punto inicial. Borramos el primer impulso y tenemos ahí de nuevo una posible confluencia de franjas temporales que nos darían la opción de poder saber hasta cuándo llegó el máximo del siguiente ciclo, es decir, con un impulso bajista y haciendo esa superposición del impulso temporal sabemos o podemos saber varias franjas temporales importantes de cara al siguiente impulso alcista. Esto es muy interesante. Cogemos el último ciclo bajista del 2022, todo el ciclo del máximo al mínimo de 2022, clonamos, superponemos toda la onda y llevamos hasta el punto inicial del máximo, borramos el anterior, y ahí tenemos pues en este caso varias franjas donde podríamos estar tomando decisiones de venta, ya que pues el precio llegó a un momento dado, tocó ya máximos históricos y se fue para abajo. Podemos estar tomando ciertos parciales en esas zonas. Esto lo podemos aplicar, como siempre, a cualquier impulso bajista en temporalidades grandes, semanal, mensual, impulso bajista del máximo al mínimo, le hacemos la clonación, superponemos todo lo que es la franja horaria temporal, llevamos hasta el punto máximo anterior, eliminamos para que podamos verlo todo mejor, y de nuevo tenemos ahí pues varias franjas. A veces puede marcar mejor, otras puede extenderse un poco más, pero en este caso la franja del 1.78 funcionó muy bien como imán de ese máximo histórico. Esto vamos a aplicarlo en cualquier ciclo de mercado, cualquier activo. Podemos estar estudiándolo de manera a nivel cripto, acciones. Cogemos ese impulso bajista, superposición de toda la onda, llevamos hasta el principio, y en este caso igualmente pues tenemos varias franjas horarias de tiempo donde
sabiendo todas esas herramientas y combinándolos con otras herramientas, podemos estar tomando pues, decisiones de cuándo comprar y cuándo vender. Al final, lo ideal es poder estar aplicando varias herramientas al mismo tiempo, y en el caso de que, en este caso, podamos ver cuándo es el mínimo del ciclo bajista actual, podemos superponer toda la onda y llevar al principio del impulso todo el impulso de franja de tiempo y saber cuándo podría ser el siguiente impulso alcista de Bitcoin. En esos momentos que tenemos ahí apuntados a la derecha, podríamos estar intuyendo que el precio puede estar ya de nuevo en máximos históricos o en zonas altas para poder tomar decisiones, en este caso de venta. Tenemos, por supuesto, mucho backtesting por delante y aplicable a cualquier activo financiero. Ethereum, en este caso también, pues podríamos estar trabajando en diferentes herramientas temporales, pensando que le quedaría más o menos poco para llegar a esa zona de mínimos y poder estar actuando en estas franjas temporales, en este caso, para comprar un activo financiero como podría ser Ethereum y ver, pues como podríamos en este caso intuir que no quedaría mucho para que el precio de Ethereum podría ser llegando a su mínimo de precio de toda esta bajada reciente. Tenemos diferentes herramientas para trabajar en esta fase de temporalidad. Aquí tenemos esta superposición de ondas del ciclo bajista anterior de Ethereum, donde nos marcaban pues también bastante bien cuándo podríamos haber vendido, cómo coincide bastante bien esos máximos de ciclo con esas franjas temporales. Te dejo también en la descripción todos los parámetros que yo estoy utilizando y cómo tú también puedes estar utilizando esta herramienta en tu arsenal de herramientas para poder trabajar en los mercados financieros, para poder estar tomando decisiones, bien sea de compra, de venta y cuándo, que es una pregunta bastante frecuente en los mercados, hasta cuándo puede subir un activo, hasta cuándo puede bajar un activo, pues puede estar tomando decisiones en base a estas herramientas muy interesantes, el estudio temporal de Fibonacci.